¿Qué es un capacitor? Te lo explico en este video. Un capacitor es un componente electrónico que está formado por dos placas conductoras, ya sea paralelas, inclusive enrolladas, y tiene en la parte del medio o entre ellas vacío o un material dieléctrico. ¿Qué es esto? Un material que precisamente puede comportarse como conductor de repente o como aislante también. El capacitor tú lo puedes ocupar en tus circuitos de corriente directa o de corriente alterna. El capacitor justo está diseñado para que pueda almacenar campo eléctrico. Quiere decir esto que si tú tienes un circuito donde tenemos una fuente de corriente directa y puedes tú cerrar un switch, un interruptor, vamos a notar cómo se van a almacenar cargas en las dos placas conductivas que tiene. Obviamente de acuerdo a la polaridad que se está teniendo de acuerdo a la fuente. Cada una de estas placas entonces va a almacenar carga, una positiva y otra negativa. Pero ¿cómo se comporta con el paso del tiempo? Bueno, el capacitor cuando recién está vacío, no tiene ninguna carga, está descargado, entonces vamos a tener una corriente eléctrica que llega a ser bastante grande. Y a su vez el voltaje del capacitor en el tiempo inicial es cero. Esto es un tanto lógico de entender. ¿Por qué? Porque si decimos que la corriente puede pasar directo cuando no hay ningún campo eléctrico, entonces prácticamente en el primer instante tendríamos aquí como si fuera un cortocircuito. En un cortocircuito, la fuente entonces tiende a ser lo más grande que se pueda, que la fuente puede dar. Pero a la vez que va cargándose y vamos teniendo un incremento de voltaje, entonces la corriente va a ir disminuyendo. Entonces, quiere decir que cuando el voltaje del capacitor sea el mismo al voltaje de la fuente, nuestra corriente va a ser cero. Esto entonces es muy útil. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tratar a nuestro capacitor como si fuera una pequeña batería, dependiendo obviamente de la capacitancia y del tiempo que se cargó. Pero podríamos hacer, por ejemplo, un circuito donde ahora en vez de fuente tenemos un capacitor cargado. Tenemos una resistencia y tenemos un LED que va a mostrar luz.